Muy buenos días, mis amados hermanos, nuevamente. ¿Sí? Vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar con la enseñanza del libro de Esther. Así, hoy nos toca ver un nuevo capítulo. ¿Sí? Estamos ya próximos a concluir la enseñanza de este preciosísimo libro que nos ha dado Dios para poder aprender cada día más y más de su perfecta y de su buena voluntad. Capítulo número 9. Sí, capítulo número 9. ¿Lo tienen? Verso número 1. Sí, todos vamos a leer el versículo número 1. Esther, capítulo número 9. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, sí, y del Espíritu Santo. En el mes 12, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Amén. ¿Podría usted acompañarme con la lectura otra vez? En el mes sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon. Amén. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Señor amado, gracias, mi Rey, porque nos permites nuevamente congregarnos, estar hoy por hoy, mi Señor amado, aquí en tus atrios. Gracias porque estamos también ya al término de este precioso libro. Estamos, Señor amado, a pocos pasajes bíblicos, pocos versículos para concluirlo. Mas, sin embargo, tu bendición ha sido grande a través de cada uno de estos pasajes. Señor mi Dios, gracias también por reinsertar nuevamente a muchos de los hermanos que en este último fin de semana tuvieron, Señor, a bien tener un tiempo de esparcimiento con su familia. Ahora, mi Dios, permítenos con esas nuevas fuerzas poder, Señor amado, pues estar, Padre, al tono que tú nos quieres dentro del área espiritual. Señor mi Dios, que en esta mañana tu gracia, tu misericordia pueda también ser extensiva, Padre, no solo aquí, sino también, Señor, en nuestros hermanos que se encuentran en la flor de Bastión. Gracias, Señor amado, por la bendición de ayer, Señor, en el ayuno y también en el tiempo, Padre, que nos permitiste tener por la noche en aquella proyección que tuvimos en ambas iglesias. Señor, ahora permítenos poder también disfrutar del maná escondido que tú tienes preparado hoy para nosotros. Señor, te lo imploro, te lo suplico en el dulce nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Bien, Esther capítulo número 9. Hoy vamos a predicar por el versículo que hemos leído, pero concentrándome en esa expresión que está casi al final que dice, sucedió lo contrario. Amén. Cuando Dios permite que suceda lo contrario. Amén. En ese sentido vamos a dar mucho énfasis a lo largo de toda esta enseñanza que Dios mediante espero abarcar hasta el versículo número 15. Ahora, nos dice el Señor en el versículo 1, en el mes 12, que es el mes de Adar, sí, entendiendo que, como ya se creo que se lo he venido explicando en muchas oportunidades, sí, dentro de la escritura usted sabe muy bien que el calendario judío es diferente al calendario romano, sí, al cual nos rige en este caso a nosotros en cuanto al conteo de los meses. Para nosotros el mes de Adar, es decir, para los judíos el mes de Adar, sí, como lo dice la Escritura, es el mes 12, sí. Mas, sin embargo, recordemos que aquí hay un juego, sí, de tiempos, porque si bien es cierto para los hebreos este mes oscila entre febrero y marzo dentro de nuestro calendario, diríamos romano, sí, que es el que nos rige,
para el imperio medo-persa era el mes 12. Sí, es decir, que había 3 calendarios para entender a la fecha. Sí, usted sabe bien que el calendario romano surgió ya en los tiempos del papado. Es decir, que no tenemos mucho tiempo con este tipo de calendario. Mas, sin embargo, el calendario occidental era más bien regido, diríamos, por orden de imperios, que conforme a los reyes establecían los principios de su reinado y por ende el correr de los meses. Pero muy aparte también estaba el calendario judío, el cual arrancaba desde el día en que Dios los liberó de la tierra de Egipto. Entonces ahí tenemos como que 3, digamos, tipos de forma de ver los calendarios. Más sin embargo, para lo que los medo-persas era el mes 12, para ellos era el mes de Adar, y para nosotros oscila entre el mes de febrero y el mes de marzo, ¿verdad? Veámoslo de esa manera. Para no complicarnos mucho, bien podríamos decir que era en el mes de Adar, mes de febrero, a los más o menos aproximadamente 13 días del mes de febrero. Sí. Ahora, cuando vamos a la escritura, en el versículo número 1 nos dice, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado, dice acá, el mandamiento del rey y su decreto. Usted sabe a qué mandamiento se refiere. Si usted retrocede un poquito en la escritura, sabrá perfectamente que Amán había planificado, por medio de un decreto real, un decreto del rey, darle muerte a todos los judíos. ¿Por qué causa? La procedencia de Amán era un extranjero, pero dentro del imperio medo-persa, que había escalado de tal manera su posición jerárquica en el imperio, que prácticamente era considerado como el segundo al mando o un primer ministro. Este tenía ya de por sí, al ser extranjero, la Biblia dice que era agorero, en ese sentido, y que su nacionalidad había de alguna forma sido afectada por el pueblo agorero, había sido afectado por la nación judía hace cientos de años atrás, cuando los israelitas habían conquistado la tierra de Canaán y los habían expulsado. Habían guardado esta descendencia un rencor terrible sobre los israelitas. Esto añadido a que Mardoqueo, el cual era padre, ¿de quién? De la reina Esther, no le rendía reverencia, no le rendía pleitesía, fue como para él la gota que derramó el vaso. Y esto originó de que él en su corazón, buscara una oportunidad, y como tenía la influencia para hacerlo, convenció al rey de decretar un día para erradicar de todo el imperio medo-persa a todos los judíos. Y fue justamente, un año antes que él había planificado todo esto, pero a la larga nunca lo pudo ver con sus ojos. Es decir, Dios mismo había destinado para Amán la muerte. Y posterior a esto, el cumplimiento del decreto seguía. Pero la reina intercedió delante del rey y le solicitó que por favor anulara esa orden. Y usted sabe bien que el rey no podía dar vuelta atrás a un decreto real. Esto la ley mismo se lo impedía. La Biblia dice que no podía ser abrogado, no podía quedar sin efecto ese decreto. Entonces se decretó otra ley paliativa como para poder aguantar en algo esta primera orden. ¿En qué consistió esa segunda ordenanza del mismo rey? Que los judíos pudiesen en ese día que los iban a eliminar, a exterminar, se pudiesen defender. En cuyo caso, mi querido hermano, la reina Esther agradeció a Dios por ello. Mardoqueo de a poco también escaló. De hecho, le fue a él otorgado todos los beneficios de Amán luego de su muerte. Y ahora prácticamente Mardoqueo ocupó el mismo sitial que Amán. Esa es, diríamos, como para poder tener una idea general
Ese es el cuadro en el cual se desenvuelve el capítulo número 9. Mardoqueo ha subido de jerarquía, la reina Esther ha obtenido de su rey, en este caso un decreto a favor de los judíos para que se puedan defender, y los judíos, como lo dice acá en la Escritura, ya en el día del cumplimiento de aquella orden en la cual estaba dispuesto a darles muerte, la Biblia dice que sucedió, que dice en el verso número 1, sucedió lo contrario. Mi amado, cuando Dios revierte, diríamos así, lo que es de mal para bien, nadie lo puede, mi amado hermano, volver a mirar. Nadie lo puede volver, en este caso a invertir. Yo entiendo, mi querido hermano, que en tiempos actuales mucha gente busca nuestro mal. Y a veces ganamos enemigos hasta sin nosotros buscarlo. Simplemente saben que somos cristianos y es como que, nos dicen por ahí bandera negra. Simplemente dicen, ¿qué te volviste, hermanito? Y aún hasta la misma familia bien podría levantarse en contra de usted y simplemente, diríamos así, marginarlo, no tomarlo en cuenta o de alguna forma hacerlo a un lado. Esta situación, mi querido hermano, yo creo que la vivimos en muchas de nuestras propias familias. Y si esto lo pasamos al campo laboral, sucede lo mismo. Si lo llevamos al campo académico, al campo estudiantil, también pasa lo mismo. Pero ojo, esto siempre ocurre cuando aquella persona, hombre o mujer obviamente, que sabe que Dios tiene su propia identidad, mantiene su postura. Contra aquello, diríamos así, el enemigo tratará siempre de ridiculizarlo, de apartarlo, de alguna forma de afectarlo para que usted se sienta justamente descompuesto, no solamente en su estado anímico, sino también en cuanto al poder encajar en aquella sociedad que de alguna forma lo ha hecho a un lado. En ese sentido, mi querido hermano, los judíos estaban propensos a ser muertos. Pero Dios obró o tomó aquel mal decreto para revertirlo y hacer de esa desgracia, hacer más bien un beneficio. Si había un beneficio para ellos, pero Dios hizo un beneficio para el pueblo. Cuando vamos al versículo 1, vamos a entrar en materia de estudio y veamos qué nos dice el Señor en el versículo número 1. Quiero leerles desde la mitad del verso en adelante, donde dice el mismo día. ¿Lo ubica? El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban. ¿Qué esperaba el enemigo en ese día? El enemigo esperaba enseñorearse de ellos. Pero, ¿qué pasó? Sucedió lo contrario. ¿Saben que de este evento hay un sinnúmero de sucesos que tienen la misma tonalidad? Quisiera, por favor, que me acompañase, venga conmigo a la Escritura, y quiero citar un ejemplo de pronto bíblico que nos va a ayudar a reforzar en todo caso lo que se dice acá también en este precioso libro de Esther. Venga conmigo, mi querido hermano, porque primeramente hay un precedente bíblico muy fuerte del por qué Dios revierte el mal que nos puede llegar a hacer o nos puede llegar a planificar para nuestro bien. Venga conmigo, mi querido hermano, en el libro de Génesis. Vayamos de primera mano, algo que por más que el hombre desee hacer contra nosotros, Dios de por sí no lo va a permitir. Claro, vuelvo y repito, siempre y cuando usted se mantenga plenamente identificado con la gracia de Dios. En el libro de Génesis, capítulo número 12, tomemos como primer principio lo que Dios dice en su palabra. Génesis capítulo número 12. Voy a leer desde el verso 1, pero quiero llegar al verso 3. Verso 1 al 3. ¿Lo tienen? Dice el Señor, pero Jehová había dicho a Abraham, esto cuando recién lo había llamado, o lo estaba llamando, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Verso número 2, léalo por favor.
Ahora, póngale mucho asunto a lo que dice el verso 3. Bendeciré ¿a quiénes? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. ¿Qué pasaría con esa sentencia? Maldeciré y serán, dice aquí, benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí hay una palabra de Dios, mi amado hermano, sí, ¿para quiénes? Para los que, haciendo uso, en este caso, sí, del llamado de Dios, lo toman, sí, para sí, volviéndolo, sí, en ellos un estilo de vida. Sobre ellos, Dios ha hecho una promesa prácticamente inamovible. A quienes te van a maldecir, ¿qué dice el Señor que va a poner? Él, no usted. Él los va a maldecir. Sí, aquí hay que tener una brecha bien marcada, ¿sí? En el cual hoy por hoy como creyentes debemos también de nosotros, sí, en este caso debemos de contemplar. Esto no se trata de que usted va a maldecir a los que le desean el mal. De hecho, el mismo Señor nos enseñó todo lo contrario. A quienes nos maldicen, ¿qué debemos de hacer nosotros? Bendecirlo. Sí, mas sin embargo, esa es la postura del creyente, mas no la de Dios. ¿Sí? Porque a él, bíblicamente, se le atribuye el dar la debida, diríamos así, consecuencia, pago o retribución de lo que el hombre se merece. Usted tiene como padre y como madre una expresión, y creo que Dios también la ha tomado. ¿Cuál? Nadie puede corregir a mi hijo, sino yo, que soy la madre o el padre. ¿A usted le ha pasado cuando alguien le llama la atención y dice, no, el muchacho me ha notado, dígame a mí, que yo lo corrijo, ¿verdad? Que usted tiene esa expresión. Pero también dice por ahí que el muchacho malcriado, eso es otra cosa, encuentra padre y madre por cualquier lado también. Sí, de ahí la premisa de que siendo padres debemos también de criar a nuestros hijos de la mejor manera posible. Es evidente también eso. Sí, pero sí rescato la primera expresión. Dios, siendo el Padre de todos, Él es el encargado de dar corrección, retribución, pago y hacer justicia, porque a Él se le da esta autoridad. Si Él la tiene por ser nuestro creador, nuestro formador, no a usted. Si quiero así en este día, en todo caso, dejar bien marcada esta zanjita para que usted no pueda claudicar y caer en ella y decir, el Señor ha dicho que Él nos va a maldecir, entonces yo le voy a ayudar a Dios para que nos maldiga. No, esa no es su postura. Amén, si estamos claros en esta parte. Ya lo vamos a remarcar, sí, nuevamente, pero en el Nuevo Testamento. Así que recuerde esto en el versículo 3 de Génesis 12. Bendeciré, sí, así como el Señor se encarga de bendecir. Si bendeciré a los que te bendijeren, pero a los que te maldijeren, ¿qué pasará? Sí, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya vamos a hablar un poquito más, pero más adelante en esto. Ahora, hay un ejemplo en la Escritura acerca de esta situación, que obviamente ya en Esther, que es el tema a tratar en este día, sí también se lo remarca. Venga conmigo, por ejemplo, al libro de los Números. Veamos una pequeña referencia en ese precioso libro. Libro de los Números, el cuarto libro de la Escritura. ¿Lo tienen? Libro de los Números, sí, capítulo 24. Ahora, para quienes son lectores de la Biblia, ¿cuántos les gusta leer la Biblia? Amén. Bueno, y a los que no les gusta tanto, simplemente les doy el marco referencial. En esta oportunidad, si un rey llamado Balac, que era enemigo de los judíos, siempre penosamente Israel ha sido el eje central hasta la presente fecha. Si usted va y tiene la oportunidad de viajar al Medio Oriente, usted puede preguntarle a cualquier nación circunvalante a quién, a Israel, y todos nos quieren destruir.
todo. Váyanse a Irak y pregunten, ¿qué tal los judíos? ¿Qué les van a decir? Ni menos nombre, ni en pintura. Sí, pero ¿por qué Israel se ha ganado de tantos enemigos? Ahora, como le digo, en la presente fecha. Mi amado hermano, porque para los que vivieron, ojo, los que vivieron, sí, en la tierra de Canaán, los cuales originalmente no eran los judíos, ¿quiénes vivían prácticamente? Todos los que hoy por hoy, de alguna forma, sí se las conoce como la región del Medio Oriente, sí, los árabes, sí, los iraquíes, sí, los jordanos, bueno, todos ellos, inicialmente ellos tuvieron la posesión de esa tierra. Todos lo tuvieron. Pero Dios ordenó, aquí viene el asunto, Dios ordenó desalojarlos de ahí. ¿Por qué causa? ¿Cuál fue la causa esencial por la cual Dios le dijo a Israel, pótenlos, conquístenlos? ¿Por qué? En el día que se hablaba acerca de la fiesta del Halloween, se dijo la razón del porqué. Por la idolatría. Sí, porque buscaron a dioses ajenos. Y si usted a la verdad tiene un poquito de razonamiento bíblico, la Biblia dice, hablando del Señor y de todo esto que Dios ha creado, es, mía es toda la tierra, su plenitud y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios. ¿Sí? Yo sé que los municipios dan títulos de propiedad para garantizarle que usted es el dueño de ese terreno. Pero, amado hermano, el dueño legal de todo esto es Dios. Y si a él le place quitárselo, se lo quita, con título y todo. Dios da y Dios puede quitar también. Tenga presente, mi hermano, Dios puede bendecir, pero también puede maldecir sus bendiciones. ¿Cómo puede hacer lo opuesto? Puede también, si te maldicen, hacer de esa maldición una bendición. Dios puede tomar el cáncer, que es una maldición vista de manera general en cuanto a un daño en el cuerpo, y la puede revertir para bendición. Dios puede tomar la muerte y convertirlo en resurrección. ¿Verdad? Cristo hizo esas cosas. ¿Sí? Tomaba los maleficios del hombre y los revertía para la gloria de Dios. Pero también puede pasar lo opuesto. ¿Sí? ¿Qué puede definir que la bendición se torne maldición? ¿Sí? En lo que respecta a mi estado de fidelidad con Dios. Por eso es bueno hacer esta referencia de que si el hombre se mantiene donde Dios lo quiere poner, entonces Dios bendice lo que yo hago. Pero si yo vivo en desobediencia, por más que clames, por más que ores, por más que vayas a la Biblia, vengas a la iglesia, ayunes, vigiles o hagas cualquier ejercicio espiritual, de nada te va a servir. Amén. Porque tu vida debe de ir en sincronía con lo que Dios demanda en su palabra. Sí, es verdad, puedes venir a la iglesia, pero si vienes a la iglesia y vives una vida correcta como Dios lo ha estimado en su palabra, entonces tu ejercicio va en sincronía con tu estilo de vida y Dios bendecirá todo lo que tú haces. ¿Sí me explico? Sí estamos claros en esta parte, ¿verdad? Es una regla general, no estoy hablando de nada nuevo. Mi querido hermano, si en Números capítulo 24 el escenario es que hay un rey llamado Balac, que se siente obviamente presionado porque ya Israel comienza a avanzar, a introducirse en la tierra donde Dios sí le está comenzando a dar en todo caso como promesa, y él va, sí, y como sabe que humanamente no puede hacer nada, porque saben que los ejércitos no pueden lidiar contra el ejército de Israel, porque Dios pelea por ellos. Él piensa, maquina y dice, ¿cómo hago para que este pueblo sea destruido? Y por ahí el diablo se le movió, como dicen por ahí muchos, y piensa y dice, si no puedo pelear contra ellos, en mi humanidad voy a pelear con ellos en el mismo ámbito, es decir, en el ámbito espiritual. ¿Y qué hace este varón? Sí, se busca de entre los judíos a un profeta. Obviamente, un profeta de muy mala fama, diría yo. Un profeta llamado Balaam. Sí, mi querido hermano, y esto de profetas, obviamente, si se los entiende así,
porque son aquellos que aparentemente tienen la labor, la responsabilidad de dar a conocer al pueblo las palabras o la voluntad de su Dios. Pero falsos profetas han existido durante toda la historia bíblica. Los hay, sí, en el presente, los hubo en el pasado. Mi querido hermano, y es ahí donde Balac, el rey, manda a llamar a Balaam y le da una alta suma de dinero para que profetice al nivel espiritual. Como no podíamos, repito, ganar la batalla de manera carnal, entonces dice: voy a batallar contra ellos de la misma manera que ellos batallan contra nosotros, en el ámbito espiritual. Y le ordena al profeta Balaam que maldiga al pueblo. ¿Sí? Y es ahí donde usted ya creo que medio recuerda la historia, donde él se monta en un burrito y va de camino a encontrarse con Israel para maldecirlo. Pero Dios no se lo permite. En el ámbito espiritual, Dios hace aparecer un ángel en medio del camino donde él se encuentra, y el burrito ve al ángel y no lo ve el profeta. Qué cosa tan curiosa, que otros vean, sí, lo que tú deberías de ver. Sí, que el inconverso, que un burro vea lo que de pronto alguien que dice ser hijo de Dios no puede alcanzar a ver. El burro ve al ángel en el camino. Dios le abrió los ojos al burro, pero no al profeta. Cosa tan curiosa, hermano. A veces parece mentira, a veces el hombre mundano razona mejor que un cristiano. Y dice: ¿pero qué vas a hacer? Pero no, si aquí realmente sí, pero yo estaba buscando de Dios, sí, pero ahorita no. Dice: pero no crees que estás haciendo. Mira, el mundano te habla la oreja. Mira, el mundano. Y el burro frena en ese sentido. Y no avanza. Y Balaam, que iba ciego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo habían comprado para echar una maldición, le comienza a meter palo al burro para que avance. Pero el burro tuvo más temor de la presencia de ese ángel, que tenía una espada en su mano, ¿sí?, que al castigo corporal que le estaba llevando a cabo, sí, en este caso, el profeta. Y es ahí donde Dios le da una virtud al burro. ¿Ah? El burro habla. Sí, pareciera ser que un burro le hablaba a otro, pero más que él. Dice: ¿por qué me golpeas? Si yo siempre lo único que hago es servirte. Y él, sin darse cuenta, comienza a entablar una conversación con el burro. Porque le contesta que no avance. ¿Cómo voy a avanzar si adelante está la presencia del Señor? Y ahí Dios le permite ver. ¡Ah! Ahí está encontrado. Todo eso está antes del texto que vamos a leer. Y Dios ahí le dice: ¿qué vas a hacer? Claro, él ahí ya no puede hacer nada. Y él, a la hora de la hora, va y bendice al pueblo. Pero el rey que lo había contratado le dice: ¿por qué? Vamos, por favor, has hecho lo contrario. Números capítulo 24. Si cuántos lean la Biblia, por favor. Sí. Hay unos que dicen: ¿de verdad eso dice la Biblia? No, si la leen se dan cuenta que lo dice. Verso número 10. Entonces se encendió la ira de Balac. Ya saben quién es Balac, ¿verdad? ¿Contra quién? Contra el profeta, contra Balaam. Y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado. Y aquí los has bendecido ya. ¿Cuántas veces los he bendecido? 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Es decir, yo dije que te iba a pagar, pero porque has hecho lo opuesto, te fregaste. No te voy a dar ni un centavo. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar, dice aquí, el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hablé Jehová, eso diré yo. Y ahí prácticamente Balaam de alguna forma se retracta. Pero ojo,
Balaam luego, y eso sí lo desafío a leer, morirá por eso. Por el solo hecho de haberse prestado a ser un instrumento en las manos de Balaam. Es que lo santo no se puede corromper con lo profano. No se puede mezclar. Más adelante usted lo va a leer y verá que Balaam, el rey, y Balaam, ambos morirán. Ambos morirán. Y querido hermano, y Dios revirtió la maldición en bendición. Y cuando uno va, por favor, venga conmigo, sí, nuevamente a qué libro, el libro de Esther, capítulo número 9, verso, sí, primero, y la parte esa final que le había mencionado, nos dice aquí, ¿sí? El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, ¿qué pasó? Sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Verso número 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir. ¿Por qué causa, mi amado hermano? Porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Esta acción, ¿ya quién la hizo? ¿Quién la llevó a cabo? Fue Dios. Ellos habían vivido durante todos esos años, esos cientos de años, sí, prácticamente en sumisión para con sus conquistadores. Pero ahora, en ese día en adelante, Dios llegó a poner en aquellas naciones temor de Dios, sí, sobre sus propias vidas. ¿Para qué? Para que no les hiciesen daño. Pero bueno, y repito, todo esto lo infundió Dios para poder dar qué cosa a su pueblo. Bendición, y revertir la maldición en bendición. Versículo número 3, léelo por favor. Algo más hizo Dios. Ahora, Dios de manera providencial, ¿qué había hecho con Mardoqueo? Lo había exaltado. ¿Se acuerda usted cuando Amán iba a ahorcarlo a Mardoqueo? ¿Qué Dios hizo en ese mismo día? ¿Qué hizo Dios en ese día? Dios revirtió, porque Amán había amanecido con una estrategia que había salido de su propia mujer y los más íntimos amigos en su casa, los cuales le dijeron: si tanto te fastidia Mardoqueo, manda a preparar una horca y cuélgalo en ella. Y Amán dijo: ¡qué buena idea! Llegó ese día, recuerde usted, madrugó Amán para irle a decir al rey que colgasen a quién. A Mardoqueo, y posiblemente la orden se había de ejecutar. Pero Dios, en esa misma madrugada, no lo dejó dormir a quién. Al rey. Le quitó el sueño. Diga cualquiera, qué coincidencia, no, mi amor hermano, qué providencia. ¿De qué providencia? En ese mismo día Dios le quita el sueño al rey, y el rey, lleno de insomnio, manda a desvelar a los otros también. Y les dicen: hoy no tengo sueño. Como dicen muchos, si no duermo yo, no duerme nadie. Y mandó a traer ¿qué cosa? Las crónicas. Y dijo: quiero que me lean, a ver si contando letras u ovejas me quedo dormido. Y trajeron las crónicas del rey, que no era otra cosa más que la historia de su propio reino. Y ahí comenzaron a leer historia tras historia, pero ¡oh sorpresa! En esa misma lectura, ¿qué hizo Dios? Hizo leer al rey de que Mardoqueo, años atrás, había denunciado, sí, un complot para matarlo a él. Él había denunciado. Mi querido hermano, y ahí el rey dice: ¿y qué se le hizo a Mardoqueo por esta acción? ¿Qué recompensa se le dio? Y los que escribieron esto dijeron: nada. ¿Cómo que nada? Vayan, sí, y
engrandezcan a Mardoqueo por esto. Y en la madrugada, ¿qué había acontecido? ¿Quién había madrugado ese día? Dice, ¿quién está afuera? Dice el rey. Amán, ven para acá, Amán. Y lo mandó a llamar. Y le preguntó, ¿qué hará el rey sobre cuya honra él desea dar? Y ahí el mismo Amán dijo, lo subiré en el caballo del mismo rey, le pondré la capa real, le pondré una corona y proclamaré delante de qué? De toda la gente, que así se hará con el hombre al cual el rey quiere exaltar. Pero se preocupaban y dijo, ¿a quién querrá mal? ¿Será a mí de pronto? Decía Amán. En esa misma mañana, el rey le dijo a Amán, anda ya todo lo que has dicho con quién. Con Mardoqueo. Dirá cualquiera en lenguaje actual, le salió el tiro por la culata. Fue allá ese día a matar a Mardoqueo y sin darse cuenta, Amán conducía el caballo ¿de quién? De Mardoqueo, proclamando la grandeza de este. A raíz de ese día, amado hermano, Amán fue de pique y Mardoqueo fue en su vida. Y querido hermano, Mardoqueo ahora tenía el mismo rango que un día lo tuvo Amán. Y ese temor, mira lo que dice en el verso 3, los príncipes de las provincias, sátrapas, que vendrían a ser como especie de gobernadores, capitanes, oficiales del rey, apoyaban, es decir, la élite militar, apoyaba a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. ¿Por qué? Porque Mardoqueo, bien o mal, era también de qué nacionalidad? Judío. Pues Mardoqueo era grande, dice el verso 4, en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Verso número 5, léelo por favor. Es decir, mi querido hermano, que lo que un día ellos habían tenido, ahora ellos lo estaban proporcionando, obviamente, a quienes en inicio buscaron su propio mal. Y de esta manera, sí, los judíos de alguna forma cobran venganza. Mi amado hermano, pero es ahí donde también quiero abrir otra brecha. Sí, quiero abrir otra pequeña zanjita para poder delimitar hasta dónde un hijo de Dios puede llegar a intervenir, ojo, para poder hacer algo contra alguien. Muchos dirán, hermano, pero ¿qué hago? Mire, mi amado hermano, de primera plano le digo algo. Dios por su palabra a su iglesia le ha prohibido tomar venganza. Primeramente, para ello, por favor, venga conmigo, sí. Porque quiero dar ciertas pautas. Cuando Dios, a veces, en su providencia, puede, mi amado hermano, poner en nuestras manos, sí, a nuestros enemigos. Y muchos dirán, pero ¿y ahí qué hago, hermano? Yo no quiero hacer daño, pero lo tengo en mi mano. ¿Se acuerda usted la expresión que un día dijo el rey David? ¿Preparas o aderezas delante de mí? ¿Sí? A mis enemigos. ¿Sí? Ahora, pero primero vamos a ver otras pautas bíblicas. Primeramente, mi querido hermano, veamos qué nos dice el Señor en Deuteronomio capítulo 32. ¿Sí? Quisiera dar ciertas pautas para poder saber qué hacer. Porque por ahí hay muchos que pueden predicar de una manera muy, pero muy desatinada. Inclusive sé que hay predicadores que inclusive desde los altares maldicen a sus enemigos. Dice, si tocas al ungido de Dios, sin la maldición que hay sobre ti. Hay que tener mucho cuidado antes de abrir la boca. Deuteronomio 32, verso 35. Y veamos qué nos dice primero la ley. Sí, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. Los cristianos son un poquito más políticos a la hora de maldecir a sus enemigos. Dicen mucho, el Señor se encargará de ti. ¿Sí? Deuteronomio capítulo
versículo 32. Mira lo que nos dice el verso 35. Verso 35. ¿Lo tiene? Mía es la venganza y la retribución. Ojo, a su tiempo, ¿qué dice la Escritura? Su pie resbalará. Ojo, tú no puedes estar atrás para empujar para que el pie se resbala. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado, ¿qué dice ahí? Se apresura. En pocas palabras, si no ayudes a Dios, Dios ya tiene para el malo un día de retribución. Amén. Lo que Dios quiere hacer con él no es competencia tuya, no es competencia mía, es competencia de Dios. Sí, de primera mano debemos de saberlo muy bien. Ahora, en el Nuevo Testamento, mi querido hermano, en la carta a los Romanos, capítulo número 12, Romanos, capítulo número 12. ¿Encontró? Carta a los Romanos, capítulo número 12, verso número 17 en adelante. Todo ese párrafo si nos tiene directrices de qué hacer contra aquellos que buscan nuestro mal. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Romanos capítulo 12, verso 17 en adelante. De primera mano, mira lo que nos dice el Señor. No paguéis a nadie mal por mal. Amén. No paguéis a nadie mal por mal. Es decir, si hablaron contra ti, te hicieron daño, sí, en el momento que más necesitabas, en vez de brindarte ayuda, te dieron la espalda, pero mañana más tarde viene ese mismo a golpear tu puerta y decirte, ayúdame. ¿Qué dirá cualquiera? Lo tengo en mi mano. Ahora vas a ver lo que es la ira de Dios. Hay quienes hasta ayunan, ojo, ayunan para la desgracia de los demás. Sí, Señor, destrúyelo, elimínalo, no lo puedo yo, pero tú sí, Señor, hazle caer las plagas de Egipto, en el nombre de Jesús. Lo destruye. Sí. Y querido hermano, no paguéis a nadie. A nadie. Si pongan ese a nadie el nombre de ese enemigo. Dirán, no, pues hermano, ahí sí no. Yo ahí sí no puedo. Ahí sí, pues si lo veo hasta el hambre se me va. Hermano, eso no es la actitud correcta de un hijo e hija de Dios. No paguéis a nadie mal por mal. Más bien, ¿qué dice el Señor? ¿Podrías leerlo? Procurar lo bueno delante de quienes, de tus mejores amigos, delante de todos los hombres. Verso número 18, y ojo, esto me interesa mucho por la expresión que se utiliza. Mira lo que dice. Si es posible, ojo, si es posible, porque Dios sabe que a veces uno no puede porque se le escapa de qué, de nuestras manos. Es como cuando tú recibes una ofensa y bíblicamente Dios, ¿qué nos manda a hacer? A perdonar. Y tú vas donde el que te ofendió de remate. Y le dices, mira, yo sé que no tuve culpa de esto, pero igual yo te pido perdón. Y esa persona dice, anda, que te perdone solamente Dios, porque conmigo te has ganado del enemigo. Ahí entra en vigor este pasaje bíblico. Si es posible, porque ya no depende de quién. Ya no depende de usted. Usted ha hecho en Dios lo que se debe de hacer. Amén. Perdonar. Tratar de vivir en paz con todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. ¿Sí? Pero ojo, hay muchas oportunidades. Sí depende de nosotros. El problema es que nosotros no queremos dar. Él empezó.
Ese es el problema. Él inició esto. Sí, pero Dios dice que debes de ponerlo. ¿Qué voy a poner? Él tiene que ponerla. Ese es el problema. Él me engañó, él me mintió. Y eso sí, no se lo perdonó. Qué errado estamos. ¿Sí me entiende? Mi querido hermano, es ahí donde Dios hace mucha insistencia y nos dice, no debe ser así, no pagues mal por mal. Dice el verso número 18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estar en paz, ¿con quiénes? Con todos los hombres. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos. Y ahí viene la comadre y le susurra al oído sí, de su amiga y le dice, mira mijito, sí, él te hizo esto, hazle tú también lo mismo para ver a qué le sabe. Sí, eso, mi hermano, Dios nos lo prohíbe. Imaginémonos que Dios haga lo mismo con nosotros. No quedaría gente en la iglesia. Mi querido hermano, Dios no actúa de esa manera. Si bien es cierto, Dios es el encargado de llamar a reprensión a los que obviamente hacen lo malo, si esa es competencia suya, de exclusividad personal, no nuestra. Aún los que han llegado a experimentar lo más nefasto, de pronto en un acto de cobardía o de venganza, ¿sabe cuál es el acto más, digamos así, que el colmo, sin la propia muerte? Diríamos que es el mayor mal, que alguien digamos así, se levante tanto contra ti, que lo único que aspira de ti es que estés muerto. Aún así, a quienes han muerto por mano de un enemigo, aún así, mi hermano, Dios, y eso lo dice en el libro de Apocalipsis. Ahora, no pierda Romano, vaya de voladita a Apocalipsis. No pierda Romanos. En el capítulo número 6, verso 10. ¿Lo tiene? Imaginemos, mi hermano, de pronto para un muchacho en el colegio, en la universidad, si por ahí no le compartió un pedazo de pastel, alguien enemiga. Y después, si no le dio un mensaje de WhatsApp, alguien enemiga. No le hables. Tontería, mi hermano. Sí, mira Apocalipsis capítulo 6, verso 10. Podría leerlo. ¿Qué dice? No pierdas Romanos. Ahora, yo pregunto, esas personas que están bajo el altar clamando, ¿en qué condición están? Muertas, obviamente en el mundo, han sido asesinadas. Dice, no vengas nuestra sangre. ¿Se acuerda usted cuando se llevó a cabo el primer crimen en la tierra? Hablando de que Caín se levantó contra quién. Contra Abel. Dios le dijo a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Claro, ¿y qué clamaba? ¿Qué es lo que clamaba? Justicia. Mi amado hermano, pueden inclusive haberte quitado la vida de un ser amado. Y tú puedes decir, mató, yo lo voy a matar. ¿Sí? Ese es el punto aquí, ese es el clima en todo caso de un acto por el cual alguien quisiera tomar qué cosa por ese acto. Venganza. Mi querido hermano, es ahí donde cuando vamos a Romanos en el capítulo 12, que le dije que no lo perdiera, verso número 19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados hermanos o amados míos, sino, y esto es lo duro, esto es lo que cuesta, dejar lugar a la ira de Dios. Es que a muchos les cuesta decir, ya está bien, hermano, está bien, yo ya no voy a hacer nada, se lo dejo al Señor. Muchos, al Señor no, esto lo resuelvo yo. De esto me encargo yo. Este apellido no lo tengo por gusto, estos santos los tengo por algo.
Dicen muchos, es que hermano, es que me saca el indio. ¿Verdad? Y ahí es donde sí, se da lugar a la ira, y ahí es donde obviamente incurrimos en pecado. Cuando Dios nos ha dicho qué cosa acerca de aquellos que buscan tu mal, ¿qué ha dicho? Mira la venganza, yo pagaré. Y yo te aseguro algo, Dios dará mejor retribución que la que tú piensas dar. Sí. Y claro, no digo, mi amor hermano, que busquen el mal de tu prójimo, porque Dios nos manda a perdonar. A veces vamos a la casa estresados del trabajo y nos descargamos con la mujer. Mi amor, sí, el trabajo ya no aguanto ese compañero Gutiérrez. No lo aguanto, no lo paso. Y la mujer, sí, mi amor, hay que dar ayudemos mañana. ¿Sí? En vez de decir, no, mi amor, tranquilo, deja al Señor, si usted camine tranquilo, más bien si le pide ayuda, ayúdelo. ¿Cómo lo voy a hacer, mi amor? Acuérdate que la blanca respuesta quita la ira y todo. Todo el asunto, pero necesario. Mi querido hermano, dice la Biblia en el versículo número 20, así que si tu enemigo... ¿Lo tiene? Puede leerlo. Aunque cuando se le haga duro, no importa, léalo. Esta expresión final tiene que ver con la vergüenza. En el sentido que se nos dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esta expresión significa literalmente, en otras versiones sí lo aclara, si le harás arder la cara o el rostro de vergüenza. Imagínate que te hizo daño. Ahora que viene, ya estamos cerca de la Navidad, tú le lleves un pan de pan. Ten. ¿Cómo crees tú que lo recibirá? Pero entrégaselo no como odio. Toma. Habla que te haga daño. No. Ponle una tarjetita y dile el Señor te bendiga y te guarda. Amén. Y junto con ella una Biblia también de paso. Así actúan los hijos de Dios. ¿De quién eres hijo tú? Ahora, ¿de qué Dios? Del Dios que perdona, del Dios que es clemente, tardo para la ira, pero grande es misericordia, y nosotros también debemos de ser misericordiosos. Aleluya. Y querido hermano, no seamos vencidos de lo malo, sino que debemos de vencer el mal con el bien. Cuando terminemos pues Esther, mi amado, nos vayamos rápidamente. Esther capítulo número 9, versículo número 5, dice acá, asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Verso número 7, veamos por favor. Por acá a la ira, Aridata. 9. ¿Quiénes serán esos y por qué los nota? Mire, 10 hijos de quién? De Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos. Pero ¿qué hicieron los judíos? Mire, aquí se ve en todo caso, es decir, la actitud de ellos, pero no tocaron sus bienes. ¿Por qué? Porque la ordenanza inicial de Amán era destruir a los judíos y obtener ¿qué cosa en beneficio? Sus posesiones. Los judíos dijeron, no, esto no debe ser así. Sí, a muerte, pero no a sacar provecho de esa muerte. Cuando vamos pues al versículo siguiente, se nos dice, el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real.
Y dijo el rey a la reina Esther, y esto ya fue una acción de gracia, porque aquí ya la reina había sido más que satisfecha en sí sus peticiones previamente ya otorgadas. Pero el rey le dijo a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 de los hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en otras provincias del rey? ¿Cuál pues, mira, es tu petición y te será concedida? ¿O qué más tú demandas y será hecha? Verso número 13, léalo por favor. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa. ¿Cuántos más enemigos había en la capital? A 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Y de esta manera, Dios tomó la mano de quienes, sí, de los enemigos, sí, de la nación judía y los exterminó por completo. Amén. Pero todo eso, ¿cuánto se sabe depositar la confianza y la espera en Dios? Amén. Espero que el Señor haya podido hablar a tu vida y a tu corazón, y recuerda que de Dios es la venganza, mas no de nosotros. Amén. Que el Señor añada mucha, pero mucha bendición a la enseñanza de este día. Aleluya. Oremos a Dios. Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por esta enseñanza maravillosa, la cual usted, mi Señor, manifiesta a través de su santa palabra. Señor amado, así como en esto, Padre, en esta porción de la Escritura, se nos ha podido, Señor mi Dios, capacitar acerca de cómo debemos de reaccionar frente a quienes buscan nuestro mal. También el Señor y Dios nos ha dado una advertencia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Oh mi Dios, usted y solamente usted es el único quien podrá juzgar a su pueblo. Señor mi Dios, permítenos pues poder descansar en ti. No buscar el mal de los demás, sino por el contrario, su bien, porque fuimos llamados para bendecir, no para maldecir. Señor, porque somos un pueblo de bendición. Dios, gracias por habernos dado esta preciosa enseñanza y darnos la oportunidad para ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sí, en este momento nuestros hermanos nos ayudan en la recolección de la ofrenda y del diezmo. Recuerde que es una honra poder bendecir al Señor con nuestros bienes. Amén. Me recuerdo a la Madre Iglesia que estamos ya en la etapa de la compra de ¿qué? De los juguetes. Amén. Ya desde el mes de octubre empezamos, pero nos falta sí, muchísimo tramo todavía que correr para adquirirlos. Recuerde que recién hemos comprado un 20% sí, de los juguetes que sí, la iglesia tiene que adquirir. Tenemos cerca de 250 niños que deben de recibir sus respectivos obsequios. ¿Sí? Recuerde también, y esto le anticipo a la iglesia, nosotros como ministerio no extendemos carta de solicitud a ninguna institución para que donen juguetes. Sí, ya en estos, ya para 7 años que vamos, muchas cartas me han pedido y yo he tenido que dárselas, sí, a su petición. Pero así también les aviso, ni una sola institución ni un caramelo mandado. Sí, toda la provisión ha venido del Señor a través de su pueblo. Amén. Así que mejor confiemos en Dios.
Amén. Y no diga, sí, que el inconverso bendiga al niño. No puede hacer. Una cosa es que venga una camioneta aquí afuera y se carquee y diga, pastor, tome, se lo regalo, yo lo recibo. Pero que yo voy a enviar carta, no lo voy a hacer. Amén. Esa no es la forma en que Dios muchas veces bendice a su pueblo. Amén. Que sean ellos los que tomen la iniciativa, mas no nosotros. Nuestra iniciativa es la de buscar el rostro de Dios. ¿Sí? Amén. Así que usted sea fiel con su diezmo, fiel con su ofrenda, y yo creo que será suficiente para poder adquirir todos los presentes para los niños. Amén. En este día se solicita, por favor, se solicita a la iglesia poder tener el día de hoy voluntarios para la limpieza. Yo sé que hoy le toca al grupo número 1, conformado por nuestra hermana Sandra Freire, Marina Montalvo, Yoconda Borner, Raúl Choes, María Guillén, Lucrecia Jiménez, pero a los que he nombrado, muchos también están de viaje, así que tenemos un desbalance en el personal que ayuda a la limpieza. Así que, mis amados hermanos y hermanas, por favor, si usted hoy, no le voy a decir si siente, porque digo si siente limpiar, nadie lo siente, ¿sí? Más bien le solicito en el nombre del Señor que hoy haga un esfuerzo, quebrante un poquito su comodidad, ¿sí? Y se involucre en la limpieza de la casa del Señor. Amén. Sí, también de manera adicional, mis amados hermanos, nos dice acá, le he puesto una notita, todas las mamitas o papitos que tienen a sus hijos aquí abajo pequeños, se acerquen a nuestra hermana Fanny, por allá acá, ¿sí? Para tomarle las fotos a esos niños y actualizar los registros. Así que los niños que están aquí, por favor, no se van a ir, acérquense a mi esposa que está ahí al fondo, sí, para que le puedan tomar las fotitos. Sí, a la verdad, hay que actualizar las fotos de todos los muchachos de la iglesia. Sí, yo que estoy revisando los registros, veo, por ejemplo, hermano, no se van a ofender a las hijas de mi hermano Candelario, por ejemplo. Le veo las 3 niñitas ahí, pero tienen una foto de como que si han nacido recién. Sí. Están bien chiquititas, sí, la mayoría de nuestros jóvenes tienen en sus ojitos fotos de infante, de 5 o 6 años, sí, imagínense, desde cuando recién vinieron ya hay que actualizar fotografía. Eso obviamente no lo vamos a poder hacer durante este año. Yo creo que ya para el mes de enero vamos a hacer una mesa tipo electoral, ¿no? Se van a acercar y foto contigo, foto. Nada que no mire guapa, que no importa, yo no quiero, no quiero en ese momento el glamour, lo que quiero es tener una foto actualizada, ¿ven? Para ir renovando, muchas fotos que ya están caducas, ¿sí? Así que, mi querido hermano, le hago esa petición hoy a las niñitos que están de brazos, por favor, para que se acerquen a mi esposa y le ayuden con esa fotito. Amén. Bien, sin más que decir, hoy en la noche tenemos Santa Cena, prohibido faltar. Amén. Ese tiempo no es un tiempo de huir, sino un tiempo de refugiarse. Y si andamos medio chuecos en el Señor, pida perdón, y vuélvase al Señor, ¿eh? Para que haya armonía en el cuerpo de Cristo. Recuerde que el que no come su carne ni bebe de su sangre no entrará en el reino de los cielos. Sí. Así que por favor, eso tiene una connotación muy grande de enseñanza. Cene, mi amado hermano, no le huya a la cena, y permítale al Señor que nos bendiga en este culto, por la noche. Amén. Pongámonos en pie y agradezcámosle al Señor. ¿Hay alguna visita que en este día nos esté honrando con su presencia? Si hay alguna visita, podría hacer su manito. Yo por ahí ya vi una carita nueva el día de hoy. ¿Habrá alguna visita? Si puede alzar su mano, bueno, por ahí como hay una amiguita que nos está visitando, ¿cómo le dice a la iglesia? Bienvenida, ¿ven? Gloria al Señor. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial, agradecidos nuevamente por esta, oh mi Dios, sus misericordias.